Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paola Andrea Gómez Delgado, estudiante de la maestría en educación, y a través de este espacio vamos a compartir un poco acerca de la evolución de la educación inclusiva y les voy a compartir mi experiencia frente al tema, teniendo en cuenta mi labor como docente orientadora en un colegio oficial. Y para iniciar, entonces quiero mencionar que la primera vez que se mencionó el concepto de educación inclusiva fue en la Conferencia Mundial de Houghton en Tailandia. Esta fue la primera vez que se habló de este concepto a nivel internacional. Y bueno, luego de esto, en el 94 la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, empezó a implementar teorías y leyes para que se pudiera ser una realidad la educación inclusiva, diciendo que las escuelas eran el medio para evitar la discriminación o la segregación. En el 2003 se realizó el primer congreso sobre la escuela inclusiva en San Sebastián, España, implementando todas las teorías y acuerdos a los que se habían llegado en el 94 con la UNESCO, implementando diferentes sistemas educativos, entendiendo que la inclusión es un proceso que en la práctica nunca finaliza, entendiendo que la inclusión es una asistencia, participación y rendimiento de todos los alumnos. No quiere decir, la inclusión no quiere decir de que simplemente a este estudiante se le hace un trabajo diferente por tener una condición de discapacidad, sino que todos los estudiantes avancen y crezcan en su conocimiento a nivel social, cognitivo y en sus procesos de aprendizaje sin discriminación alguna y sin importar si tiene o no una condición de discapacidad. En el 2005, producto de toda esta evolución que se creó, entonces se declara que el 16 de octubre es el Día de la Educación Inclusiva, ¿sí? Luego, entonces, en el 2008 se realizó una conferencia internacional sobre la educación en Ginebra, Suiza, y allí la UNESCO declara un importante avance en el proceso de la educación inclusiva. ¿Cuál fue este avance? Bueno, la UNESCO entonces empieza a hablar de la importancia de un marco legal y normativo, políticas nacionales, enfoques de educación inclusiva y grupos de atención prioritarios. Aún empieza a establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje y un cambio en el diseño curricular de las instituciones para que el currículo y las instituciones se empiecen a adaptar a que tenemos dentro de las instituciones niños o niñas y adolescentes en condición de discapacidad. Y es allí donde en el 2009 se realiza una reunión general de la educación inclusiva en América Latina, en la ciudad de Santiago de Chile, donde también se manifiestan momentos muy importantes frente a la política educativa, frente al reto grande de ofrecer una educación inclusiva de calidad, ¿sí? donde se empieza a reducir la desigualdad social y educativa en América Latina y en el mundo. También tenemos la Ley 1618 del 2013, quien es la que en Colombia específicamente le da el derecho a la educación inclusiva a todos estos niños, niñas y adolescentes. Para finalizar, tenemos el decreto 1421, por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva y este decreto tiene un amplio contenido frente a artículos, decretos, leyes y normas que se deben de acatar desde las Secretarías de Educación y desde los colegios mismos para implementar estrategias y que cada uno de los que hacen parte de las organizaciones, desde rectores, coordinadores, docentes, padres de familia y entidades afines, hagan posible la educación inclusiva. Quiero comentarles mi experiencia en el colegio, en el Instituto de Promoción Social, que está ubicado en el municipio de Santander, en el municipio de Piedecuesta, Santander. Es una zona vulnerable del municipio donde está ubicado el colegio. Tiene 4 sedes. ¿Por qué vulnerable? Porque el colegio está ubicado en una zona
con personas de de bajos recursos, y también está cerca a una zona de veredas, y los niños de la vereda se trasladan hacia el colegio para ingresar pues a su derecho a la educación. Este colegio cuenta con 2000 estudiantes, 4 sedes, y en cuanto a la inclusión, tiene 2 profesionales, un maestro de apoyo y un docente orientador que permiten y apoyan el proceso de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. En cuanto a infraestructura, la caracterización institucional, tenemos que se ha realizado un cambio importante en el colegio. En cuanto a la infraestructura, el colegio hace 6 años cambió de infraestructura. Desde el gobierno, desde el estado, se permitió que se hicieran rampas para fácil acceso para los estudiantes, teniendo en cuenta el proceso de inclusión. En cuanto al número de estudiantes con necesidades educativas especiales, en el colegio se encuentran 210 estudiantes caracterizados de acuerdo a las exigencias o clasificaciones que tiene el CIMAD, teniendo en cuenta que pues el TDAH no tiene ninguna categoría dentro del CIMAD, pero sí contamos con 2 niños en condición de TDAH. Cada uno de estos niños tiene su proceso desde la EPS, desde la salud, con los diferentes especialistas que los deben de atender frente a su condición, y desde la institución les hacemos un proceso de acompañamiento junto con el rector, coordinador, docente de aula y padre de familia, procurando así que el niño, niña y adolescente en condición de discapacidad tenga los mismos derechos y pueda gozar de una calidad educativa como debe de ser y como lo establecen las leyes. Hay muchas situaciones y contradicciones frente a este tema todavía. No todos los docentes o los que hacen parte de las instituciones públicas entienden la importancia de la educación. Hay personas, hay docentes específicamente que lo rechazan, y por ende pues muchas veces no se puede dar una educación inclusiva como se quisiera, o que los niños avanzaran como se quisiera, aún teniendo en cuenta que los docentes muchas veces no tienen las herramientas o las competencias porque no se han especializado en este tema. Falta más capacitación, más amor y más sensibilidad frente a la importancia de que todos estos niños que nacen con diferentes dificultades, ya sean físicas o cognitivas, pues ellos tienen el derecho de ingresar a las instituciones. Entonces considero que pues el Estado ha realizado y ha promovido muchos proyectos que hoy en día se hacen realidad porque al colegio llegan muchas ayudas, pero aún falta mucho más en cuanto a que el Estado priorice a estos niños, y pues dentro de las instituciones, cada uno de los que hacemos parte de ellas, seamos conscientes y demos nuestro granito de arena para que sea posible el hecho de que estos niños salgan adelante, aún a pesar de su situación física o cognitiva, puedan ser personas felices, socializar con sus pares y puedan tener una educación lo más normal posible. Bueno, eso era todo lo que les quería comentar acerca de este tiempo. Esa ha sido mi experiencia frente a la institución donde laboro, y espero que les haya gustado este espacio. Feliz día.